גבי איראן הכינו בבטן הרכה שלה דברי הרעב של ראשי המשטר באיראן, דברי הרעב. Desde su fundación en 1948, el Estado de Israel ha sido forjado por líderes decididos, pero ninguno tan perdurable, tan polémico y tan influyente como Benjamín Netanyahu. Hay líderes que pasan, hay líderes que marcan generaciones, hay hombres que dividen a una nación y otros que la definen. Benjamín Netanyahu no solo ha sido el primer ministro de Israel, ha sido una fuerza imparable en la historia moderna del país. Para algunos, un líder que salvó al Estado judío en sus horas más oscuras. Para otros, una figura controversial. Pero muchos lo consideran un símbolo, un estratega, un sobreviviente político, amados por unos, odiado por otros, pero ignorado por nadie. Hoy conocerás su historia, su impacto y su legado. Sus orígenes. Nacido en Tel Aviv en 1949, Netanyahu creció entre Israel y Estados Unidos. Hijo del historiador Ben-Zion Netanyahu, quien le inculcó un fuerte sentido de identidad judía y visión histórica. Benjamín Netanyahu, un firme defensor del sionismo revisionista, Bibi, como se lo conoce, recibió una educación marcada por el patriotismo y la seguridad nacional. En su juventud, sirvió como comandante en la unidad de élite Sargeret Matkal, participó en misiones peligrosas y su hermano Jonathan, héroe caído en la operación Entebbe, marcaría su vida para siempre. Ascenso político. Netanyahu irrumpió en la política en los años 80 como embajador en la ONU. Su inglés perfecto y su estilo directo lo convirtieron en una cara reconocida en la escena internacional. En 1996 se convirtió en el primer ministro más joven en la historia de Israel. Fue un momento clave. Firmó el protocolo de Hebrón con Yasser Arafat, pero también endureció posturas sobre seguridad. Desde entonces, su figura ha sido constante en el poder israelí, enfrentando atentados, tensiones internas y el escepticismo de muchos. Pero también ha logrado posicionar a Israel como una potencia tecnológica militar en ascenso. Comparación con otros líderes. A diferencia de figuras como David Ben-Gurión o Yitzhak Rabin, Netanyahu ha sido un líder más experto que ideológico. Mientras otros primeros ministros buscaron compromisos dolorosos de paz, Netanyahu prefirió la fuerza disuasiva. Mientras Ehud Barak firmaba acuerdos, Bibi fortalecía los lazos con Estados Unidos y modernizaba el ejército. Perseverancia. Fue derrotado, volvió. Fue investigado, volvió. Fue cuestionado y volvió otra vez. Netanyahu es, ante todo, un superviviente político. Ningún otro líder israelí ha gobernado tanto tiempo. Ha enfrentado guerras, protestas, ataques judiciales y crisis internacionales. Y aún así, sigue al mando. La importancia de Sara. Detrás de él, siempre está ella, Sara Netanyahu. En las buenas y en las malas, ha sido su aliada más firme, su escudo y su consejera. Criticada por unos, defendida por otros, pero innegablemente presente en todos los momentos clave. Su influencia en decisiones, su presencia en campañas y su apoyo emocional han sido fundamentales. No es solo una esposa, es parte del proyecto Netanyahu. Su papel no es menor. Quienes conocen de cerca a Bibi saben que su círculo de confianza es pequeño y ella está en el centro. Crisis y resistencia. Netanyahu ha enfrentado procesos judiciales, protestas masivas y críticas internacionales. Muchos lo dieron por acabado, pero siempre volvió. ¿Su secreto? La narrativa de seguridad y una conexión con la base que ve en él un protector frente a un mundo hostil,
especialmente tras el 7 de octubre de 2023, cuando el terrorismo volvió a golpear brutalmente. Netanyahu prometió una respuesta sin precedentes. Octubre 7 y la guerra actual. El ataque del 7 de octubre marcó un antes y un después. Hamás cruzó las fronteras, realizó ataques salvajes contra civiles inocentes, incluyendo mujeres, niños y familias. Fue una herida profunda. Netanyahu reaccionó con fuerza, declaró guerra total a Hamás. Israel se enfrentó a múltiples frentes: Gaza, Líbano, Cisjordania y Yemen. El mundo observaba. Mientras tanto, Netanyahu enviaba un mensaje claro: no buscamos guerra, pero tenemos que luchar. Reflexión internacional. Para Estados Unidos y la Unión Europea, grupos como Hamás, Hezbolá o los hutíes de Yemen no son solo enemigos de Israel, son organizaciones terroristas reconocidas internacionalmente. En este contexto, la narrativa cambia. Israel no se defiende solo por voluntad, sino por derecho. Israel no le tiene miedo a nadie. Como cualquier país soberano, tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo frente a quienes lo atacan. Irán, Hezbolá, los hutíes y grupos similares no son aliados de paz. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea los han catalogado parcial o totalmente como organizaciones terroristas por sus acciones contra civiles, su ideología extremista y su amenaza a la estabilidad regional. Burlarse de la defensa de Israel es ignorar el contexto real. No es una cuestión de quién manda a quién, sino de sobrevivir frente a enemigos declarados. Defenderse no es un signo de debilidad, sino de responsabilidad. Netanyahu ha sido criticado, pero también respaldado. Cuando habla, líderes del mundo lo escuchan. Legado. Hoy, su legado sigue escribiéndose. Algunos lo llaman el Churchill israelí, otros un obstáculo de la paz. Pero nadie puede negar que cambió el curso de la historia israelí. Su marca está en cada rincón del país, desde los acuerdos de Abraham hasta la cúpula de hierro. Benjamín Netanyahu, héroe para unos, villano para otros, pero siempre protagonista. Y en el completo tablero del Medio Oriente sigue siendo una pieza clave. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te impactó, compártela, porque conocer el pasado nos ayuda a entender el presente. Just Productions. Brillando en la red.